compartimos esta palabra en el nombre de Jesús. En el capítulo 1. Daniel era un joven príncipe del linaje de David. Él era de sangre real, digamos, era sangre pura y además del linaje de David. O sea que ella era descendiente de rey y por ende, si es descendiente de rey, era un príncipe. Daniel es un príncipe que en su época, en la época en la que se escribe al menos capítulo 1 de Daniel, es cuando el reino de Israel está dividido en dos. ¿Cuántos sabían que el reino se dividió en dos? Estaba el reino de Israel con el reino de Israel en una parte y en otra parte el reino de Judá. Judá comprendía o tenía dos tribus y el reino de Israel tenía 10 tribus que conformaban en total las 12 tribus, pero estos reinos, o el único reino que es Israel, se terminó dividiendo en dos. Y David, este joven muchacho, estaba en la parte de Judá, en esa parte de ese reino. Y el reino de Judá cayó bajo el imperio de Babilonia. ¿Por qué? Porque el último rey que tuvo Judá hizo mal las cosas y entonces vinieron los babilonios, que en ese tiempo eran una potencia mundial, el cual tenían todas las armas, toda la tecnología, y Judá en ese momento no tenía nada. Solo quedaba clamar a Dios y el Señor permitió así que se llevaran entonces a Judá como posesión, lo tuvieran como posesión, y el rey de Babilonia manda a llamar a jóvenes que sean del linaje o que sean príncipes. Porque los reyes, cuando conquistan algún lugar, conservan a los príncipes o a los sabios. ¿Alguien sabe por qué hacen esto los reyes? Los reyes que conquistan algún lugar, ¿les salvan la vida a los príncipes o a los sabios? Por una razón estratégica y para que después sirva como una ficha de ajedrez dentro de su imperio. Y Daniel fue rescatado junto con sus amigos y vamos a leerlo. Vamos a leerlo un poco ahora que ya tenemos un panorama. En capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, el cual es jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que le criase 3 años para al fin de ellos presentarlos luego delante del rey. El objetivo del rey era tener a sabios, a príncipes, parte de esa familia real que tenían letra y eran inteligentes, tenían conocimientos en ciencias, en letras, y el objetivo de él era para que luego enseñase la lengua de los caldeos a la gente del palacio. No obstante, Daniel, junto con sus amigos, el rey ya había preparado una comida, una bebida, ya les había preparado algo para que estuviesen en esa estadía 3 años dentro del palacio, preparándose con la comida del rey, para luego que ellos cumpliesen esa función. Pero Daniel, en versículo 6, vamos a leer los acompañantes de Daniel y la posición que él tomó. Versículo 6 dice así: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso por nombre: a Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él era realmente un muchacho, un joven sabio y entendido, porque él sabía que no tenía que contaminarse y se tenía
estar preparando esos 3 años, pero conforme a lo que el Señor le había puesto en su corazón. Dice más adelante que él le dice al jefe de los eunucos, que le dice que no quiere alimentarse con la comida del rey, ni con el vino, ni los manjares del rey, sino que él iba a estar tomando agua y comiendo legumbres junto con sus amigos. El jefe de los eunucos le dice que no, porque podía rodar su cabeza por esa causa. Porque el jefe de los eunucos les dijo, no, porque van a tener un rostro más empalidecido, van a estar débiles, y no quiero presentarlos al rey de esta forma. Pero Daniel le dijo, bueno, hagamos esta prueba por 10 días. Hicieron esa prueba por 10 días y comprobaron que el rostro de ellos era un rostro que estaba mucho mejor y estaban mucho más robustos que el resto de la gente del palacio que consumían la comida del rey y bebía ese vino. El Señor lo estaba preparando ya de antemano en ese alimento espiritual para que Él no solamente sea un príncipe de buen parecer, del linaje de David, sino que también tenga ciencia y tenga la interpretación en todo lo que se le presentase de ahí en adelante. Así lo conocemos a Daniel como uno de los profetas con la mayor revelación en cuanto a lo que es los últimos tiempos, y palabras que se han cumplido y han sido muy concretas por causa de la determinación de su corazón de no contaminarse y de tener siempre su oído presto a lo que el Señor le estaba pidiendo. Esa preparación de 3 años hizo en él que él luego más adelante, en una situación que él iba a tener, él pudiera revelar e interpretar y traer esa palabra que el Señor estaba hablando. Entonces Dios mismo usó su boca para hablar a este rey. Y vamos a ver ahora sí capítulo 2. No lo vamos a leer porque son muchos versículos. Después lo lee en su casa, yo se los explico y después usted lo lee. Y si me confundí, viene el otro miércoles y me dice, Damari, te confundiste. Y lo solucionamos. En el capítulo 2, el rey dice que tiene un sueño, pero cuando se despierta, olvida este sueño. Olvida ese asunto. El rey, como todo rey empoderado, que lo tiene todos sus dominios, el oro, las riquezas, las potestades, lo único que les faltaba era olvidarse del sueño. ¿Para qué? Ninguno podía interpretárselo porque los sabios, los magos, los hechiceros, los astrólogos pedían que le dijese el sueño para que luego sea interpretado. Pero el rey, ¿qué quería? Que le digan el sueño que él había tenido para que luego también lo interpretase. Era algo imposible. Y los magos, los hechiceros, los astrólogos le decían, es cosa difícil lo que nos estás pidiendo, de que podamos adivinar tu sueño e interpretarlo. Necesitamos saber qué fue ese sueño para interpretarlo. Y ahí es cuando el rey, empoderado, con dominio, autoridad y enojado, porque encima eran esos reyes patriarcales, que si no tenían una cosa se enojaban. Yo conozco a algunos, pero no voy a decir. Se enojaban con uno. Entonces, ¿qué dijo? Manden a matar a todos los sabios de Babilonia. Mátenlo a todos. Dentro de esos sabios estaba la vida de Daniel. Daniel era considerado uno de esos sabios entendidos. El enemigo quería aniquilarlo, quería borrarlo del mapa. Pero como Daniel era simpático, como habíamos escuchado en la predica anterior, él era un hombre simpático y tenía él seducía con sus palabras. Cuando viene el general del ejército de este rey, él le dice, espera, ¿cuál es el asunto? En realidad no se podían negar. Venía el general del ejército, les cortaba la cabeza y los mataba a todos. Pero él tenía una forma de ser, el cual se sedujo con sus palabras y dijo, ¿pero qué está pasando? ¿Y por qué? Entonces, con su simpatía, lo atrapó a este hombre. Encima los generales del ejército también eran muy bravos y muy manuduros, porque por algo eran generales de los ejércitos de los reyes. Y además que eran muy sangrientos. Pero le explicó el asunto y le dijo, el rey necesita saber la interpretación de un sueño. Y Daniel le dijo, bueno, dame un tiempo, voy a orar y yo se lo voy a revelar este sueño. Se lo voy a revelar, pero dame un tiempo. Él fue a sus amigos, se lo comentó y estuvieron ayunando, orando para que sea revelado ese sueño. Y Daniel, quiero decirle algo, Daniel
tuvo el sueño que el rey había tenido y la interpretación, porque no era suficiente el sueño, sino la interpretación. Y ahora sí vamos a leerlo al sueño. Está en capítulo 2, versículo 31. Esto fue cuando ya Daniel estaba presente al rey y le dijo así: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y Daniel le dice: esta cabeza de oro fino representa tu imperio, representa tu reinado, representa que sos el rey de reyes. En minúscula lo dice, después ustedes se van a fijar, lo dice en minúscula. Y dominas muchos territorios y tu imperio es grande. Esa cabeza de oro fino eres tú, le dice Daniel al rey. Esto es algo que se cumplió, esta imagen de este hombre con cabeza de oro, los brazos y el pecho eran de hierro, el abdomen era de bronce, el pecho era de plata, el abdomen de bronce y las piernas de hierro, y los pies en parte barro y en parte hierro. Fue algo que se cumplió a lo largo de la historia y todos los imperios que fueron gobernando mundialmente. En ese momento que estamos hablando, en los años 605 a.C., el imperio de Babilonia era el imperio que gobernaba. Y no hubo un imperio como este. Luego cayó este imperio bajo el imperio de los medos persas. Por eso la parte de arriba era la parte de plata, el pecho y los brazos. ¿Qué significa los dos brazos? Los dos brazos significan la alianza entre los medas y los persas. Este fue el segundo imperio el cual gobernó mundialmente. Y el tercer imperio del cual cayeron los medos persas fueron los griegos. Esto fue en los años 330 o 333 años antes de Cristo. El imperio de bronce. Y luego este imperio de Grecia también cae bajo el imperio de Roma, el cual es el imperio de hierro, el cual representa las piernas. Las piernas es la parte más larga de nuestro cuerpo. Y esto se interpretó como el imperio que estuvo más tiempo dominando mundialmente, que fue el imperio de Roma. Fueron aproximadamente 1000 años gobernando. Esos periodos y esos imperios ya pasaron y estamos viviendo bajo el nuevo reinado, el nuevo imperio que es los pies. Los pies dice que eran en parte barro y en parte eran hierro. Esto significa que va a haber un nuevo orden mundial, el cual naciones se van a unir con algo en común, y esto en común es el dominio que tienen, pero algo que no es común entre ellos es el objetivo. Por eso es en parte de barro y en parte de hierro, y el barro y el hierro no se pueden unir, son dos materiales diferentes. Si hubiese sido plata y oro, se mezcla la plata y el oro. El barro y el hierro no se pueden unir. Y esto está hablando de este último tiempo, el cual se van a unir naciones para establecer un nuevo orden mundial y gobernar sobre la tierra hasta que Jesucristo venga. Este sueño no termina ahí, sino que dice que una piedra va a caer del cielo y va a destrozar esta imagen y la va a hacer polvo. Esta piedra representa a Jesucristo derribando todos estos imperios y este gobierno satánico, el cual está operando en este momento y está gobernando. Déjame decirles que estamos viviendo en el tiempo de los pies. Estamos en los últimos tiempos, en el cual la iglesia tiene que estar presta para escuchar la voz del Señor y ser como Daniel. Preparados, inteligentes, sabios, entendidos y del linaje real. Nosotros somos de ese linaje, no de sangre, sino de espíritu. Y tenemos que estar preparados, porque hoy en día este nuevo orden mundial se está metiendo muy sutilmente y cuando menos acordemos ya va a estar gobernando todos los países.
En el 2030 la ONU estableció una orden de que se va a lanzar un microchip, el cual van a estar todos los datos, la información, el dinero. Esto es de acá a 10 años. Si usted, no sé, tenía planeado irse a Hawái, piénselo, de acá a 10 años. Ojo dónde está poniendo sus metas y dónde está su corazón. Estamos en estos últimos tiempos, en el cual estamos haciendo oídos sordos, en el cual estamos viendo guerras, estamos viendo catástrofes naturales, y nosotros hacemos oídos sordos y cerramos nuestros ojos como si no estuviera pasando. Este tratado ya lo firmaron los 52 países que conforman la ONU. Quiero decirles, para que no sabía, Argentina también está dentro de la ONU, por ende, también ha firmado este trato. Esto y cuantas otras cosas que estamos viviendo también a nivel educación y a nivel social y político e ideológico. Lo estamos viendo con todo este tema del aborto, del cual es un tema de que ya abarca hace muchísimos años atrás, pero estamos un poco retrasados, porque la iglesia aún sigue clamando, sigue orando y se sigue levantando en oración para que esto se retrase, para que de algún modo llegue más tarde. Pero déjeme decirle que esto va a llegar. Van a llegar todas las legalizaciones que estamos prontas a ver en la educación. Dentro de las iglesias también va a ser afectado, y nosotros tenemos que orar, pero también estar presto para lo que el Señor quiere decirnos y quiere revelarnos. Quiero que vayamos al versículo 22 del capítulo 2:22. Dice así: dijo Daniel, Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Dice que el Señor reveló lo profundo y lo escondido, y cuando el Señor le revela ese sueño, David lo exalta, lo enaltece, le da toda la gloria al Señor, todo lo que se merecía. Dice que los hechiceros, vamos al versículo 2 del capítulo 2, dice que el rey hizo llamar a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Los magos eran sacerdotes y adivinos de una religión pagana. Los astrólogos estudiaban los astros para predecir el futuro. Los encantadores eran hechiceros y los caldeos eran politeístas y a su vez adivinos. Ninguno de todo este sistema satánico pudo interpretar lo que el Señor tenía en sus planes divinos y en sus misterios. Ninguno pudo interpretarlo. Y dice así, versículo 10 de capítulo 2. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien pueda declarar al rey salvo los dioses, cuya morada no es con carne. Los dioses que este sistema pagano tenía, decían ellos que era un misterio que los dioses se escondían a sí mismos y no lo compartían con las personas, y que esos dioses no moraban en carne. Déjenme decirles que esos dioses están echados por tierra, no tienen ninguna autoridad, porque el que sí tiene toda autoridad mandó a su Hijo para que se hiciera carne, y dice su palabra que Él revela los misterios y que no acontece nada sin que Él antes lo revelase a sus profetas. Eso está en Amós capítulo 3. Nuestro Dios es un Dios grande, el cual revela los misterios a todo aquel que dispone en su corazón humillarse, entregarle su corazón al Señor y de entregarle su vida completa. Ese es nuestro Dios, el que revela los misterios, el que no va a hacer nada, que no va a acontecer nada sin que Él no lo haya dicho. Y de hecho, los 66 libros que tenemos ahí es la revelación de todo lo que el Señor quiso decirnos. El Señor no hace nada sin que nosotros, o mejor dicho, Él revela sus misterios. Dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces.
Este Dios que nosotros tenemos no es un Dios el cual oculta las cosas, es un Dios que todo lo que va a pasar, Él nos está mostrando y nos está advirtiendo. La diferencia es que Daniel sí estaba presto. Él defendía su convicción, él defendía en lo que él creía a muerte. En todas las situaciones que él se presentó, él siempre confió en Dios. Él siempre le entregó a Dios su corazón. Desde el día que él dispuso a humillarse delante del Señor, le fueron reveladas todas las cosas. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo. En este tiempo no tenemos que hacer oídos sordos a las cosas que están pasando. No tenemos que endurecer nuestro corazón por las cosas que están pasando. De lo contrario, tenemos que buscar al Señor, tenemos que tener esa actitud y tenemos que actuar como tal, porque Él era un príncipe. Y los príncipes no actúan, ¿entienden? Los príncipes actúan como príncipes, con autoridad. Y así tenemos que ser nosotros. Dice el Señor que nos puso como reyes y sacerdotes. Nosotros ya tenemos una autoridad, tenemos una posición. Y nosotros tenemos que actuar como tales, como hijos de Dios. Amén. Capítulo 2, versículo 48. Después de que Daniel le revela el sueño, lo interpreta, dice así: entonces el rey engrandeció a Daniel. El rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Un capítulo atrás, versículos antes atrás, ni siquiera llega un capítulo, estaba por rodar su cabeza, estaba a punto de morir por causa de un decreto del rey de que mandasen a matar a todos los sabios, y el Señor cambia las cosas solo con la autoridad que le dio a Daniel, con esa precisión. Si quizás nosotros no buscamos al Señor o no escuchamos su voz, muchas veces nuestra cabeza rueda continuamente porque no escuchamos la directiva del Señor, porque no nos preparamos para lo que se va a venir. Daniel siempre estaba presto a todas las situaciones y respondía con sabiduría. Después de que acontece todo esto, el rey lo pone le da autoridad, como dice. Engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador en toda la provincia y jefe supremo. El Señor también nos pone en posición de autoridad en este tiempo. Aunque veamos que están desacreditando la iglesia, están desacreditando nuestra creencia, nuestra fe puesta en Dios, el Señor nos levanta y nos pone como gobernadores, como jefes de sabios. Pero está en nosotros morir a nuestra carnalidad, a nuestros deseos y pasiones, para oír lo que el Señor quiere, y así tengamos que comer legumbres, tengamos que dejar de tomar gaseosa y tomar agua y hacer ayunos y orar, así tengamos que dejarlo todo y pasar de ser un príncipe a un esclavo exportado a otra nación, el cual él no conocía, bajo un imperio